Muy seguramente tú también hayas visto a alguien alguna vez hacer una maniobra y no saber muy bien si fue una RS o un backflip. Históricamente, el debate del backflip o RS ha estado presente en muchas playas alrededor del mundo, pero recientemente se ha acentuado la confusión, especialmente en el surfing de competencia, donde además se le da prioridad a la funcionalidad de las maniobras por sobre la forma o el modo en la que los trucos se ejecutan la mayoría de las veces. Sabemos que son dos maniobras distintas, tienen distintos nombres, pero ¿cuál es la verdadera diferencia entre una RS y un backflip? La revolucionaria línea 2023 Science Bodyboards ya está aquí en Latinoamérica. Equipadas con tecnología de punta, cada tabla está diseñada meticulosamente para aprovechar al máximo cada ola y cada maniobra. Consigue la tuya en northpointspa.cl. Verán, poco tiempo después de que en 1971 Tom Morey inventara el primer buggy hace aproximadamente 50 años atrás, los primeros bodyboarders de la historia comenzaban a inventar las primeras maniobras y trucos que aún siguen presentes en el bodyboard contemporáneo. Los giros 360 como los conocemos hoy en día fueron inventados y pulidos por el no tan famoso hawaiano Keivan Okumura, quien Mike Stewart le atribuye también la invención del Limber Air. Pat Cadwell fue el primero en la historia en hacer un rolo. Una década después, en los 80, Michael Eppo Eppelstone llegó a revolucionar la escena bodyboardística e inventó el Air Roll Spin, en español rolo aéreo giro, también conocido como RS, combinando el rolo y el 360 en una sola maniobra. Consistía básicamente en hacer un rolo de la manera tradicional, pero justo antes de caer y aprovechando el tiempo en el aire, comenzar una rotación en el eje vertical y con un poco de suerte aterrizar mirando para adelante. Eran dos maniobras en una, algo jamás antes visto. Por otro lado, si bien la ejecución del primer backflip de la historia se remonta probablemente a un par de siglos atrás, José Yáñez fue la primera persona de la historia en hacer un backflip sobre una bici, aunque su sueño siempre fue hacerlo en una moto, así que lo hizo 7 años más tarde, en 1991. El backflip consistía básicamente en girar hacia atrás 360 grados en el aire y aterrizar de nuevo en posición vertical. Así como José se inspiró de la gimnasia, puesto que el backflip era una práctica común para los acróbatas a mediados del siglo pasado, muchos otros deportes comenzaron a inspirarse en el motocross y sus acrobacias también. Deportes extremos como el esquí, el snowboard, el skate, los patines y el scooter incluyeron el backflip en su listado de trucos. El bodyboard no fue la excepción, pues Michael Eppelstone se encargó de traer el backflip al bodyboard en 1993, poco tiempo después de ganar el título mundial. En vez de usar una rampa de concreto para empezar la rotación del backflip, los bodyboarders utilizaban la fuerza de la ola en forma de rampa para llevar a cabo el truco. Hay un video de Pierre Luis Costes en YouTube haciendo los primeros backflips sin manos de la historia. Durante todo el video se pueden ver transiciones de motos haciendo backflips, insinuando que se inspiró en ellos y corroborando la influencia del motocross en el bodyboard. Si nos ponemos estrictos, un backflip será un backflip por definición si, solo si, el rider gira alrededor del eje vertical sin salirse de él los 360 grados. Cualquier cambio en la trayectoria de la maniobra una vez ya empezada va a resultar en un backflip fuera de eje, o sea, en algo distinto a un backflip. La mejor manera de comprobar tú mismo si se trata de un backflip o no es preguntarse qué pasaría con el rider en el caso hipotético de que estuviera girando infinitamente en el vacío en gravedad cero. En el caso de un backflip perfecto, la respuesta debería ser que el rider mantendría el eje de rotación vertical perfecto y haría infinitos backflips perfectos. En el caso de un backflip fuera de eje o cualquier cosa que no sea un backflip, la respuesta no sería la misma. Daré un caso llevado al extremo, por ejemplo, supongamos alguien hace un backflip y a mitad de camino se desvía del eje vertical. La segunda rotación o el segundo mortal, por propiedades físicas, ya no será un backflip, será un frontflip. Resumiendo y simplificando la situación un poco, ya que puede ser un poco confuso de entender, en términos prácticos, un backflip perfecto en bodyboard aterriza sin ningún tipo de momentum o vuelo para ayudarse a voltearlo. Es fuerza proyectada en una sola dirección, por eso es tan difícil concretarlos. Un RS, por ejemplo, tiene el momentum del giro 360 en el eje horizontal, lo que ayuda al maniobrador voltear el truco en el caso de no aterrizar mirando para adelante. Es mucho más funcional en ese sentido. El backflip es más difícil y menos práctico, porque sí o sí tienes que aprender a surfear en reversa, además de que para voltear en la maniobra hay que trabajar únicamente con los rieles y los pesos en la tabla. Entonces, ya sabemos que un RS es un rolo y luego un giro 360 y es más fácil de concretar por el momentum del giro, y un backflip es una voltereta hacia atrás sin ningún cambio de trayectoria o eje en todo el recorrido, y es más difícil de concretar, porque para voltearlo no puede ser asistido con ningún tipo de momentum, ya que el único momentum que se tiene es hacia atrás. Pero aún existe un pequeño detalle y es que, en el bodyboard, la tabla y el cuerpo no están pegadas la una a la otra, y es ahí donde empiezan los problemas, porque muchas veces se juzga la maniobra por la posición de la tabla, lo cual es bastante comprensible, pero siendo que lo que importa es el movimiento del cuerpo. Aunque en mi opinión, la tabla siempre debería imitar lo que el cuerpo está haciendo en todo momento, o sea, hacer uno con la tabla, la posibilidad de hacer lo que se te plazca con la tabla en el aire ayuda a diferenciar y crear estilos únicos y diferentes. La cultura hawaiana, por ejemplo, acostumbra a mover la tabla en el aire en los backflips, lo que puede generar un poco de confusión. De hecho, puede ser más confuso aún, porque mover la tabla durante la maniobra, o sea, cruzar la tabla, y no hacer una con ella, quieras o no, aumenta las probabilidades de perder el eje del backflip. Es por eso que es más común ver backflips con la tabla recta y no cruzada o torcida.
Las piernas también son un factor que ayuda a despistar a los espectadores de bodyboard, ya que si no van cruzadas o al menos centradas y rectas, las posibilidades de desviarse del eje del backflip perfecto son casi totales. Un ARS es mucho más fácil de provocar por accidente, pero uno bien ejecutado tiene la misma dificultad que un backflip. Y por fin llegamos a la gran conclusión. Hay una evidente similitud entre ambas maniobras, pero lo que en verdad nos confunde es la maniobra que se creó cuando los riders se dieron cuenta que hay una manera más fácil de voltear los backflips y que eso se consigue teniendo un poco de momentum horizontal como en el ARS. La técnica está en hacer algo lo más parecido posible a un backflip, pero salirse del eje un pelín para así obtener la ventaja que eso te da. La situación se agravó con el surfing de competencia, donde lo que más importa es concretar la mayor cantidad de maniobras en una ola. De momento existe el backflip, el ARS y esta maniobra de competencia. Quizás alguien lo termine de perfeccionar y le pone nombre, como el flare en el BMX, que también combina un backflip y un 180, y fue creado para seguir andando en el medio tubo y no tener que aterrizar en reversa.